Hola, ¿cómo estás? En primer lugar, déjame decirte que eres una persona muy importante. Pues si estás viendo este video es porque estás en tu proyecto de titulación o tesis, o eres un investigador que está buscando hacer una publicación en alguna revista indexada. Y eso no es para cualquiera. En todo caso, eso es para mí un reto, pues espero poder cumplir tus expectativas el día de hoy. Este video es uno de los que estoy subiendo regularmente para poderte ayudar en tu proceso, en el planteamiento y desarrollo de tu proyecto de investigación. Pero antes que te empiece a hablar del tema, por supuesto tengo que presentarme y decirte quién soy y por qué estoy hablando de este tema. Mi nombre es Ricardo Villacrés. Yo he sido docente por 16 años, de los cuales 14 han sido en educación superior, y he tenido la oportunidad de asistir a estudiantes, tanto de grado como posgrado, en su proyecto de titulación como tutor, y en muchas más ocasiones como revisor u oponente. Por lo tanto, me conozco muy bien el proceso de graduación, sobre todo de las universidades. Ahora en ejercicio profesional, como presidente y jefe de investigación de Investigarte, compañía limitada. Por cierto, te dejo el enlace para que puedas visitar nuestro sitio web. Nosotros nos dedicamos a la investigación, training y mejoramiento continuo en dos divisiones: la división académica y la división empresarial. En esta ocasión, en la división académica, traigo los 7 elementos claves que debes tomar en cuenta o que debes de tener en una introducción de tu trabajo de investigación. Entonces, vamos por ello. Comencemos entonces. Pues como te decía, este es uno de los videos para elaborar una investigación correctamente. En esta ocasión te voy a hablar de los 7 elementos básicos de una introducción bien hecha. La introducción usualmente en una investigación es no formalmente un capítulo, pero sí es considerado como un capítulo en tu proyecto de investigación. Entonces, tenemos que hablar, de hecho es la parte fundamental, la cabeza de tu proyecto, porque aquí tú planteas la estructura, planteas la necesidad de la investigación, el problema que origina tu trabajo. Y esos son, que por supuesto es uno de los elementos que debes de tener en cuenta dentro de estos 7. Bueno, comencemos. Estas son las 2 preguntas que vamos a contestar hoy. ¿Qué elementos van en la introducción? ¿Y cómo se desarrolla correctamente una introducción? Pues aquí están. Estos son los 7 elementos básicos que debe de incluir una buena introducción. En primer lugar, la problemática, que incluye la definición, los antecedentes, la contextualización y formulación del problema. No me voy a hacer auto-spoil, todavía no te voy a decir de qué se trata. Lo vamos a ir viendo, por supuesto, poco a poco mientras avanzamos en esta presentación. La justificación, significancia y pertinencia, segundo elemento. Tercer elemento, son los objetivos de la investigación. El cuarto elemento básico son las preguntas de investigación e hipótesis. El quinto elemento son las limitaciones y delimitaciones de la investigación. Sexto, los supuestos de la investigación. Y séptimo, el marco teórico. Me adelanto con decirte que todo esto depende, por supuesto, del formato que las universidades tengan. Muchas universidades, de hecho, ya tienen para el estudiante un formato y una guía en el proceso de titulación o de grado. Sin embargo, en muchos casos los estudiantes, los egresados o los maestrantes por su trabajo no tienen el tiempo para poder desarrollar correctamente. Y es aquí pues que esta guía espero que te resuma de alguna manera, de una forma más sencilla, cómo debes de estructurar tu primer capítulo, la introducción. Sigamos. Te decía que el primer elemento es la problemática.
Aquí hay que tomar en cuenta algo. Estamos hablando que cuando depende de la naturaleza de investigación, tenemos investigación aplicada e investigación básica. En algunos de nuestros artículos en nuestro sitio web podrás encontrar la diferencia. Pero en todo caso, lo básico es que la diferencia elemental de estos dos es que la investigación básica o científica busca aportar con conocimiento hacia la literatura, hacia la construcción de teorías o supuestos o modelos teóricos nuevos, o probar supuestos teóricos o modelos, hipótesis en diferentes contextos. Esa es la investigación básica o científica. Y la investigación aplicada es cuando tomas la teoría para resolver un problema generalmente asociado a indicadores de gestión, es decir, como por ejemplo en el tema empresarial, disminución de ventas o incremento en costos o disminución de la participación de mercado. Todos esos son indicadores que te van diciendo que hay un problema. Por lo tanto, la investigación en este caso estará enfocada ¿a qué? A utilizar una teoría para resolver un problema. Entonces, tenemos dos grandes naturalezas o tipos de investigación. La investigación básica y la investigación aplicada. En tal caso, en la investigación básica, el problema debe fundamentarse, como ya te dije, en la teoría. Por lo tanto, debe de ser sobre la brecha de la literatura. Que esto de la brecha de la literatura es cuando en la investigación lo que falta investigar, lo que no se ha investigado, lo que es nuevo, lo que aporta, lo que innova en la construcción del conocimiento. Esto en cualquier ciencia, cualquiera. La ciencia médica, ciencias sociales, por supuesto, en donde la investigación básica siempre se va a fundamentar en construir conocimiento o probar, corroborar o falsar el conocimiento en un teórico en un contexto empírico real. Y la investigación aplicada, por otro lado, como ya te decía, está asociada a indicadores clave de rendimiento. Por lo tanto, el problema va a estar en una deficiencia, en una inconformidad o problema sobre ese indicador. Entonces tú vas a ejecutar una investigación para aplicar determinada teoría porque, por ejemplo, tienes fallas en tus indicadores. Como te decía, estás perdiendo clientes y quieres aplicar un proceso de mejora, aplicas una teoría. Y ese tipo de investigación, el problema lo fundamenta la deficiencia en ese indicador. Tú sabrás, en la medicina también hay indicadores, por supuesto, disminución de glóbulos rojos, en fin, aquí tú utilizas la investigación de una teoría, de un elemento teórico ya investigado por alguien más para resolver o para aplicar para la resolución de ese problema. Haciendo la misma comparación en la medicina, en ciencias básicas sería como si estuvieras experimentando. Ahí se utiliza mucho la metodología experimental, experimentando para corroborar o falsar supuestos teóricos. Entonces sigamos, no me adelanto mucho, tengo esto de hablar demasiado, espero que me entiendas, pero trataré de hacer estas presentaciones lo más interesante para que te quedes con nosotros y nos sigas en nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal. El problema, la formulación finalmente del problema, se va a resumir con una sola pregunta, que viene a ser tu pregunta central de investigación. Entonces tu problema es tu pregunta principal de investigación, que luego está asociada muy directamente con tu hipótesis o tu proposición de investigación, dependiendo del alcance de tu investigación. Por supuesto que en investigación hay mucho de qué hablar, no me voy a adelantar, pero sí, la interrogante principal de tu problema, la formulación de tu problema es la pregunta central de tu investigación, y estará muy asociado luego, pues, también con tu objetivo de investigación. En el problema aparecen claramente tres elementos, o deben de aparecer claramente tres elementos. Primero, lo que sucedió o está sucediendo, descrito en el contexto en donde se desarrolla la investigación. Entonces aquí debes tú sustentar con hechos. Aquí es muy importante sustentar con hechos. Si nos remitimos a las fuentes, por supuesto que en tu trabajo de investigación hay
varios capítulos y las fuentes a las cuales tú recurres para plantear cada uno de estos puede variar. En mi experiencia, recomiendo que en el planteamiento del problema se utilice mucho recurso de datos, y a veces los datos, para acceder a los datos a veces uno llega por las noticias, entonces aquí se puede partir de noticias, de actualidad, de revistas, de información especializada, inclusive a veces revistas de opinión para sustentar un problema que está sucediendo en la actualidad. Recuerden que sea investigación básica o aplicada, tú debes contextualizar tu problema. Tienes que sustentar utilizando datos. Debes de demostrar que hay, en el caso de la investigación básica, una brecha, pues porque no hay publicaciones respecto al tema, o porque tu contexto en el cual vas a desarrollar tu investigación es muy diferente y lo demuestras con datos. Pero siempre vas a tener los datos y más datos, en este caso los datos blandos que te van a ayudar a plantear tu problema. Pero aquí debes de sustentar qué está sucediendo, en dónde sucede y por qué dices que es un problema. Luego, a quiénes están sucediendo, si es que hay que hacerlo, dónde y cuándo está sucediendo. En general, todo esto es parte de la problemática. Como ya te dije anteriormente, el formato de cómo vas a presentar tu introducción, todo tu capítulo, depende de la universidad, de tu universidad. Sin embargo, en el tema de la problemática o la definición del problema, tenemos los antecedentes, la contextualización y la formulación del problema. Estos tres elementos clave. Los antecedentes es la información previa que se obtuvo respecto a lo que quieres estudiar, sea investigación básica o aplicada. Recuerda esto. Si es básica, tú tienes que saber pues qué es lo que hay antes de investigación respecto a tu tema. Si vas a hablar de calidad, tienes que hacer una breve introducción de qué hay sobre la investigación de calidad. Si es por investigación aplicada, el antecedente problema podría ser desde cuándo está sucediendo esta deficiencia en el indicador clave de rendimiento que te decía yo. La contextualización es dónde exactamente sucede tu problema. Ahí sí contextualizas, por supuesto, en espacio y en tiempo tu problema, sea de investigación básica o aplicada. Si es investigación básica, recuerda que todo va hacia lo teórico, hacia la brecha de la literatura. Por lo tanto, tú tienes que ir contextualizando, ahora sí, de lo que hay en investigación, que es los antecedentes, en tu contexto. ¿Por qué dices tú que ese fenómeno que tú vas a estudiar o que quieres probar es en un contexto diferente? Eso va a estar muy asociado luego con la justificación o significancia de tu trabajo. Pero debes de, por supuesto, contextualizar en que el problema que tú estás planteando es muy nuevo o es un aporte para la literatura. Eso es en el caso de la investigación básica o científica. En el caso de la investigación aplicada, como ya te lo dije, en el contexto sería pues dónde está sucediendo. Si estamos hablando de deficiencias en el rendimiento, por ejemplo, vamos a ver en recursos humanos, deficiencias en el rendimiento del personal, tú tienes que decir esa deficiencia en función a qué se mide y en dónde está sucediendo, si es en el departamento operativo o en el departamento comercial, por ejemplo. Y finalmente la formulación, como ya te lo dije anteriormente, es la pregunta central de tu investigación. Todo tu problema lo resuelves en una sola pregunta. Por ejemplo, aquí, mira, dice, ¿cuál es la relación de la calidad con la preferencia del consumidor? Aquí hay que tener en cuenta esto, tu problema se formula en función al alcance de investigación también. Si tú, por ejemplo, quieres hacer una investigación exploratoria de factores, tú vas a decir cuáles son los factores que, y tú sabrás que tu diseño va a ir por ese lado, tal vez cualitativo. O si quieres hacer una investigación en donde tienes que corroborar hipótesis, tú planteas la relación de las variables de investigación, como lo puse aquí. ¿Cuál es la relación de la calidad con la preferencia del consumidor? Entonces, en la formulación del problema, tú desde ahí ya vas
planteando el camino hacia lo que más adelante vas a ver en la metodología, puesto que si dices investigación como factores, que viene a ser investigación exploratoria, tal vez recurrirías a un caso de investigación cualitativa. Y por otro lado, es explicativa si estás demostrando causa-efecto, como aquí hay una relación, pero yo podría decir que la calidad tiene un efecto en la preferencia del consumidor. Eso es una investigación causa-efecto. Siguiente, sigamos. La justificación, significancia y pertinencia de la investigación. En realidad hay una diferencia muy sutil entre las tres, pero todo en su conjunto es la descripción de lo que se conoce y lo que se desconoce sobre el tema de investigación y la contribución del proyecto para el área del conocimiento. Esto en caso de ser investigación científica. Si la investigación es básica, la justificación se dará en medida de que el trabajo que estás haciendo te ayudará a mejorar la deficiencia en los indicadores de rendimiento que ya te mencioné anteriormente. Entonces, decimos que aquí hay una diferencia muy sutil. La justificación es realmente todo, porque tú vas a justificar la investigación tuya, sea investigación básica o aplicada, porque es importante o significante y porque tú tienes la pericia, tienes el conocimiento, las habilidades suficientes para desarrollar este trabajo de investigación. Ahora, los formatos no siempre te piden los tres, entonces tú tienes que ver hacia qué es lo que te están pidiendo. Pero sí te suelen pedir significancia o justificación y la pertinencia, que es muy importante en este caso. Sigamos. Se justifica la significancia en tres grandes áreas: la teórica, la práctica y la metodológica. La justificación teórica, como ya te decía, es cuánto tu investigación aporta al conocimiento, a la literatura de la teoría o los modelos teóricos que estás estudiando. La significancia práctica es en función a cuánto te ayuda a resolver. En el caso, esto aquí, por ejemplo, puedes distinguirlo muy bien. Hay mayor significancia teórica en una investigación básica y mayor significancia práctica en una investigación aplicada. Y finalmente la significancia metodológica, que no siempre sucede, de hecho diría yo que es la más complicada, puesto que aquí justificas que tu trabajo de investigación es un método diferente para abordar este fenómeno de investigación que estás abordando. Seguimos. La justificación debe de contener novedad y originalidad en el tema. Debe ser importante, como ya te decía, los resultados esperados deben constituir un aporte en el área de conocimiento, a la línea de investigación y por ende a la sociedad. Deben de ser interesantes para el sector, para la comunidad que se beneficiaría de estos trabajos de investigación. Debe ser precisa para facilitar la evaluación de los objetivos y de los resultados esperados. Aquí hay mucha relación con el problema. Ya te decía, tú vas planteando la significancia desde el problema. Aquí en la justificación, la significancia también se recurre mucho a los objetivos del Plan de Desarrollo Sustentable, o en el caso de nuestro país, en el Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos. Para tener una mayor claridad, estas preguntas no las voy a leer, te las voy a dejar para que tú las leas y las desarrolles, o tal vez en un taller luego lo podremos hacer. Pero si tú contestas estas preguntas, luego borras las preguntas y ya tienes tu justificación. Es una forma muy práctica de hacer la justificación de tu trabajo de investigación. Te las dejo para que las leas tú. Recuerda suscribirte, recuerda la campanita. Los objetivos de investigación son, como bien lo dice aquí, una relación, o tienen una relación muy directa con tu problema. Es decir, en el caso si identificaste la brecha en la literatura y ya sabes qué es lo que falta investigar, por ende tu objetivo va a ser investigar esa brecha de la literatura. Son un enunciado claro y preciso de las metas que vas a conseguir en tu trabajo de investigación. Y por supuesto en dos dimensiones, el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos deben ser medibles y alcanzables en ciertos casos, principalmente si es para investigación aplicada. Debes tomar muy en cuenta esto de los objetivos medibles y alcanzables.
deben redactarse en un solo párrafo y utilizando estos verbos que tú ves aquí, todos en infinitivo. Entonces aquí tienes varios verbos que puedes utilizar: valorar, comparar, determinar, fundamentar, demostrar, caracterizar, describir, probar, diseñar, evaluar y analizar. Ya depende de ti cuál te viene mejor. Los objetivos específicos son acciones puntuales que serán necesarias para dar cumplimiento al objetivo general. Es decir, que el camino para alcanzar tu objetivo general es a través del cumplimiento de los objetivos específicos. Recuerda esto: el camino para cumplir tu objetivo general es a través del cumplimiento de los objetivos específicos. Por lo tanto, tú debes tomar en cuenta mucho tus objetivos al final de tu trabajo, puesto que en las conclusiones deberás saber si cumpliste o no cumpliste los objetivos. Entonces, al igual que los objetivos generales, tus objetivos específicos deben ser redactados en verbos en infinitivo. Y estos, como bien lo dice, son mucho más específicos. Por ejemplo, identificar, analizar, caracterizar, discriminar, definir, también describir, en fin, los puedes leer. En el caso de los objetivos específicos, es muy importante profundizar el elemento de cómo se va a lograr este fin deseado, relacionándolo directamente con la metodología de investigación que se empleará. Por ejemplo, identificar el comportamiento del consumidor de productos masivos a través de una investigación de campo o un cuestionario aplicado en supermercados. Bueno, ahora en línea, ya que estamos en casa. Preguntas de investigación. Realmente, las preguntas de investigación sí ocupan un espacio en tu diseño. Pero las preguntas de investigación realmente, como ya lo he dicho en otros videos, es un elemento poderosísimo para tener un orden lógico de tus ideas. Y las utilizas desde el problema. Vas planteando tu problema haciéndote preguntas lógicas como: ¿qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿A quién le sucede? ¿Cada cuánto sucede? En fin, ¿no? Las preguntas son realmente muy importantes que las utilices a lo largo de la investigación, incluyendo en el marco teórico cuando empiezas a hacerte cuestiones sobre la teoría. Las preguntas nunca desaparecen en una investigación. Pero, dentro del contexto de la introducción, en este caso, como estamos armando tu primera parte de tu proyecto de investigación, las preguntas de investigación tienen mucha relación con los objetivos específicos. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que ¿cuál es la intención de compra del consumidor? El objetivo específico es determinar la intención de compra del consumidor. Las preguntas de investigación son elementos que debes utilizar siempre para dar orden lógico a tus ideas. Pero en la introducción, ya como parte de la estructura, están muy relacionadas con tus objetivos específicos. Hipótesis. Primero, antes de seguir con esto, no toda investigación tiene hipótesis. Con eso yo resuelvo muchas preguntas. De hecho, la investigación cualitativa pura no lleva hipótesis. Tal vez lleva proposición, que no es lo mismo. La hipótesis es, como lo dice aquí, la posible o la tentativa solución al problema de investigación. Pues si tú ya estás identificando que, por ejemplo, podría haber una relación entre, que de hecho hay estudios, pero vamos a utilizarlo como ejemplo, entre la calidad y la preferencia del consumidor. En este caso, la hipótesis es que existe una relación y ahí tú puedes dar una hipótesis direccional. De hecho, de hipótesis voy a hacer un video exclusivamente solo para hablar de las hipótesis, ya que hay de muchos tipos de hipótesis. En todo caso, pero por ahora te dejo con que la hipótesis te plantea esa posible solución, esa posible relación que existe, si es a nivel teórico, de las variables de investigación. Si es a nivel práctico, el posible comportamiento futuro de tus indicadores de gestión. La hipótesis como tal, en la estructura de tu trabajo de investigación, ya entrando en contexto, debe de ir sí o sí cuando tengas una investigación cuantitativa, y debe ir sí o sí en la investigación aplicada, debe de ir una hipótesis asociada a tus indicadores, al comportamiento futuro de tus indicadores de rendimiento.
pues si vas a aplicar la teoría para resolver el problema y lo vas a medir a través de tus indicadores, debes de tratar de hacer una hipótesis sobre lo que podría pasar con esos indicadores a partir de la utilización de tu teoría. Entonces, esa es realmente una hipótesis, pero ya hablaremos de más de esto, pues como te dije, la hipótesis hay mucho más que hablar. Tanto de hipótesis como de marco teórico, tengo muchísimo de qué hablarte luego. En esta ocasión, trabajando desde casa, bueno, en mi caso es mucho más antes, pero en esta ocasión con mucha mayor razón debido a la pandemia del coronavirus. Es nuestra responsabilidad quedarnos en casa, por lo que te invito a ti también permanecer en tu hogar. Disfruta del tiempo que tienes con tu familia, disfruta para hacer tal vez cosas que no habías hecho antes y sobre todo utiliza este tiempo para capacitarte, para aprender mucho más. Un abrazo fraterno y de seguro que te veo luego.